Hola, bienvenidos a todos. Nosotros somos Asociación Civil Sostén, somos una ONG que se dedica a la asistencia integral del paciente con cáncer y su entorno. Hoy estamos en un taller de duelo a cargo de las licenciadas Leila Marazzi y Alejandra de Sousa, psicólogas de Sostén. Ahora se van a presentar, pero antes que nada decirles que todas las preguntas que vayan dejando en el chat después van a ser recopiladas para armar un nuevo taller, así que no las vamos a contestar en vivo, sino que nos van a servir para hacer un taller más adelante. Sin más, las dejo a las chicas. Buen día, chicas. Buen Hola, día. ¿qué tal? Buenos días. Bueno, así como nos presentó Maca, mi nombre es Leila, soy psicóloga de la asociación hace unos cuantos años ya. La idea que armamos con Ale era poder armar un taller de duelo. Lo armamos como conversatorio más que nada, como para que sea un poco más fluido y de acuerdo a las preguntas que surjan a lo largo de la charla, de la exposición, nosotros vamos a poder después armar algo en conjunto. Ale, te doy el pie para que te presentes. Bueno, yo soy, la licenciada Alejandra de Sousa Tomé. También hace tiempo que, desde el 2018, desde 2019, que formo parte de Sostén y acá trabajamos mucho con el equipo de psicólogos, haciendo charlas, talleres, atendiendo en forma clínica. Así que, un poco de la experiencia, decidimos hacer este conversatorio sobre duelo. Y bueno, vamos a comenzar sobre duelo, mitos y creencias, ¿sí? Leila, ¿querés comenzar un poco con Sí, las sí, Maca, definiciones? ¿te parece presentar con el Power? Dale, dale, ahí arranco. Yo mientras tanto les voy contando que con Alejandra, como les decía recién, teníamos pensado armar una especie de conversatorio. Esto es que nos vamos a ir dando el pie a medida que vamos leyendo lo que nosotros creemos que son mitos populares en relación al duelo. Armamos un PowerPoint, bueno, el título es Duelos, mitos y creencias. Sí, Maca, si querés pasar a la segunda. Y definimos el duelo como una experiencia universal que atraviesa la existencia de todos los seres humanos. Es una respuesta ante una pérdida o separación que se manifiesta a través de conductas y emociones. ¿Qué quiere decir esto? Que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos atravesado o estamos para atravesar un duelo. ¿Cómo lo vamos a atravesar? Ahora lo vamos a ir explicando, pero a grandes rasgos, con las características propias de cada uno. Vamos a decir en más de una oportunidad que el duelo es personal, que si bien hay algunos tips, ¿sí? Porque, bueno, hay autores que hablan sobre duelo, la realidad es que cada uno con sus herramientas, a medida que va conformando el paso del tiempo, uno va adquiriendo experiencia y de acuerdo a esta experiencia o situaciones vividas con anterioridad, son las herramientas con las que cuenta para poder atravesar esta situación que si bien es sumamente dolorosa, se pasa. Decimos que es una respuesta a una pérdida o separación, ¿sí? Que se manifiesta a través de conductas y emociones. Es lo que decíamos recién, ¿no? Es la respuesta. Nosotros respondemos ante esa situación, a esa adversidad que se nos presenta y que de alguna manera, con nuestros recursos de afrontamiento, tenemos que dar la posibilidad de sobrellevar esta situación. Bueno, una vez definido, no sé, Ale, si vos querés hacer algún comentario en relación a esto. Por ahí podría agregar que permanentemente estamos duelando, eh, y que el duelo es como un camino que nos permite ir superando, como el camino de la vida, duelando y teniendo nuevas ganancias en estos duelos. Hay duelos que son por las crisis vitales, duelos por separaciones, como vos bien decías antes, por cambios de trabajo, duelos por el nido vacío cuando se van los hijos, duelos de una etapa a otra. Pero bueno, hoy igual específicamente vamos a prestar atención o a enfatizar sobre los duelos, el duelo por la muerte de un ser querido, ¿no? Específicamente en eso. Y vamos a hablar sobre, bueno, lo que vos antes decías, mitos y creencias y generalidades.
Después hay cosas muy específicas, hay duelos muy específicos que por ahí en otros encuentros los vamos a ir abordando. Eso, nomás. Perfecto. Bueno, Podemos Maca, si querés, podemos pasar ya a la placa. Perfecto. Bueno, el primer mito. Ale, ¿querés arrancar? Dale, dale, dale. El primer mito dice que la persona que está en duelo es una creencia equivocada que la persona que está en duelo está enferma. Esto no es así. La persona que está, el duelo no es una enfermedad, el duelo no es un desorden de conducta, es necesario despatologizar el duelo porque es la única forma de validar determinados sentimientos y emociones. Y puede haber reacciones a nivel, en varias áreas, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel conductual y social. Por ejemplo, reacciones mentales puede haber olvidos, dificultad de concentrarse, digamos, pensamientos invasivos, a nivel emocional, lo más habitual es que, y es muy, digamos, habitual, como primer momento, por ejemplo, puede haber sensación de shock, de aturdimiento, de pánico, puede haber culpa, mucha culpa, depende también de, digamos, de los casos, tristeza, puede haber alivio también. A nivel conductual puede haber alteraciones del sueño, alteraciones en la alimentación, puede haber conductas evitativas, fumar y beber en exceso. A nivel social puede haber conflictos familiares, es muy habitual que se den conflictos, peleas, es muy habitual esto, aislamiento o mayor dependencia. Ahora, cada persona y cada familia y cada grupo social lo vive a su manera. Estas reacciones son esperadas. Por supuesto, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta siempre? Que si estas reacciones persisten durante mucho tiempo, después vamos a ir como hablando sobre el tema del tiempo, si persisten durante mucho tiempo o se intensifican, ahí es donde uno tiene que prestar atención e intervenir porque se puede patologizar. Pero bueno, lo más importante, el duelo no es una enfermedad y además es deseable que todo esto aparezca. Si no aparece, en algún momento va a aparecer, ¿sí? Leila, no sé si vos querés agregar alguna otra cosa. No, me había quedado con esto que decías, ¿no? Que es cierto, si bien no hay tiempos, a veces las personas, como somos distintas, reaccionamos de distinta manera. Y como recién dijiste, ¿no? La última frase, si no aparece, en algún momento va a aparecer. Es esto. El duelo, cada uno lo atraviesa como puede, pero hay que duelar. Es necesario despedir, en el caso de que haya sido una persona la que hoy por hoy no esté, es necesario hacer ese círculo, ese ciclo, en donde uno puede desprenderse, ¿sí? Y no quiere decir olvidarse. Esto lo relaciono justamente con el nuevo mito que vamos a leer que dice, la meta del duelo es cerrar un ciclo. Tal vez formulado así podríamos decir sí, no, de acuerdo a cómo lo podemos definir, qué es un ciclo para nosotros, qué es el duelo para nosotros. Nosotros decimos que el objetivo del duelo es adaptarse a esta nueva realidad de vivir sin la persona amada. Recién hablábamos de que el duelo, uno duela a la patria, uno duela a la religión, uno duela, no sé, el ser querido, uno duela a una enfermedad, porque nosotros somos parte de una asociación y trabajamos con personas que están en tratamiento oncológico y a veces cuando uno recibe el diagnóstico de cáncer, uno necesariamente tiene que hacer un duelo por esa enfermedad o ese cuerpo sano, ¿sí? Que deja de estarlo y poder incluir no la enfermedad, pero sí hacer ese proceso de aceptación al final de que una persona tiene posibilidades de duelar un pedacito de su cuerpo, no obstante, puede salir airoso de toda esta situación. ¿Qué quiere decir? Que finalizadas las etapas del duelo, este ciclo, ¿no? Que uno tiene que ir atravesando, llega al final con un objetivo y con una sanación. Por eso decimos, de vuelta, es adaptarse a esta nueva realidad de vivir sin la persona o de vivir tal vez sin una parte del cuerpo que estaba afectada por una enfermedad. Pero para que esto ocurra, la persona tiene que reorganizar su vida.
no tiene que olvidar al fallecido o a la situación traumática por la que ha atravesado, tiene que asumir una responsabilidad nueva, ¿sí?, de esta situación vivida que se presenta. Para eso tienen que haber nuevos objetivos. Igual yo no quiero ahondar en este momento sobre esto porque después lo vamos a ir retomando a medida que vayamos hablando sobre los mitos. Decíamos que es una experiencia universal que atraviesa la existencia de todos los seres humanos. Es una respuesta ante una pérdida o separación. Podemos decir también que el duelo implica un desafío y que hay que crecer obligadamente. Entonces decimos que hay un ciclo, sí es real, de acuerdo a cómo se defina, pero sí sabemos que una vez que llegamos al final de las etapas del duelo, uno creció. Hay algo que nos permite ser diferentes a esa persona que éramos anterior a todo el atravesamiento de las etapas del duelo. Es un trabajo, porque eso lo vamos a decir siempre, el duelo es un trabajo y como tal conlleva un desgaste, no solo físico, sino también psíquico y emocional. Uno cuando está atravesando un duelo está cansado. Y es como decía Ala recién, hay veces que las emociones se ponen a flor de piel y uno está tal vez más rezongón, a veces nada, está más irascible, a veces necesita un poco más de tiempo, a veces se aísla y decimos, ¿está bien? ¿Está mal lo que está pasando? Todo es esperable. ¿Sí? Cuando eso se prolonga a lo largo del tiempo, bueno, estamos alertas, pero no quiere decir que uno porque llore mucho, que después también lo vamos a hablar, está mal, ¿sí? No es lineal, o sea, no decimos que una etapa es consecutiva a la otra, no, y presenta altos y bajos. Un día podemos estar bien y al otro día volver a estar tristes o volver a aislarnos, y no quiere decir que uno haya retrocedido, porque las etapas no son lineales, no viene una detrás de la otra. Así que bueno, nada, me parece que para responder este mito, decir que bueno, que la etapa, que el duelo es un ciclo, de acuerdo a como uno lo plantee, podemos decir que son etapas que se van, que son consecutivas para poder nombrarlas, pero que de alguna u otra manera uno va y viene, y que estos altibajos que aparecen son esperables. Así que Bien. bueno, no sé, Ale, si querés comentar Sí, algo. escuchándote se me ocurrió algo que no lo había pensado antes, pero recién lo pensé. Cuando decimos la meta del duelo es cerrar un ciclo, como, digamos, como una falsa creencia, primero dos cosas. Uno, no es borrón y cuenta nueva, ¿sí? No es eso, sino que es integrar el pasado al presente con una mirada hacia el futuro. Pero se me ocurrió una palabra que la podemos tomar, que en el duelo hay un trabajo de reciclaje, en donde es reciclar eso que quedó y volver a recuperar algo de los recuerdos, de las personas amadas y rearmarnos de nuevo. Entonces podemos renovarnos haciendo un trabajo de reciclaje, ¿no? Bueno, esto. Ahora seguimos con el tema de los mitos. Cuando, por ejemplo, vamos a los niños, ¿sí? Dicen, los niños no experimentan duelo. Bueno, esto tiene que ver con, bueno, no hace falta que le digas a los chicos no entienden, o escuchan, pero no entienden nada, ¿no? Al revés, a los chicos hay que explicarles en forma dosificada, en forma tolerable, lo que ellos puedan entender y tolerar. Ellos tienen una muy buena capacidad en general de recuperarse, pero es necesario proveerles la posibilidad de que puedan preguntar y expresarse. Y hay un aspecto que, digamos, que es necesario prestar atención con el tema de los niños, que es necesario detectar cuando ellos tienen sentimientos de culpabilidad, porque por el mismo pensamiento a veces mágico de ellos, no todos, ¿no? Estamos hablando de los más chiquitos, ellos pueden sentirse muy culpables por la muerte de una persona amada, por algo que dijeron, que hicieron. Así que en este sentido, los chicos sí experimentan el duelo, tienen muchos recursos, pero es necesario darle, digamos, otorgarle la posibilidad de que pregunten, se expresen y representen sus sentimientos con dibujos, con cuentos, con charlas, con apoyo afectivo.
bueno, este es el punto como que queremos señalar, ¿no? No sé si querés agregar algo, Leila, y Sí, yo, seguir. y hiciste el comentario y me hizo acordar una frase que decía una profesora, la palabra al adulto como el juego al niño, ¿no? Como Claro, responsables claro. que somos de los niños. Muchas veces esto de que los niños no sufren o de que los niños pueden sentir culpa, somos responsables de los chicos, ¿sí? De los niños que, nada, uno trae al mundo o incluso en el ámbito escolar, somos responsables de los chicos que acompañamos en el proceso de aprendizaje. Y es sumamente importante como responsables y adultos poder ver cómo juegan, a qué juegan, con qué juegan, porque muchas veces el niño lo que no tiene es palabra y a través del juego y como decía Ale, de los dibujos, ¿sí? Uno puede ver cuánto hay de sufrimiento. Entonces, posibilitarle, ¿no? Darle el andamiaje como adultos para que eso se pueda transitar. Ujú, sí. Sí, Esa es la capacidad del ser humano de jugar, y en los niños se ve mucho más. Es una capacidad simbólica que permite procesar situaciones traumáticas y metabolizar, digamos, eso doloroso y transformarlo, ¿no? Aparte, totalmente. permite el reciclaje, ¿sí? Eh, Totalmente. Sí. bueno, Bueno, eh, sigo con el que sigue. Dice, es mejor vale. no hablar de la pérdida para no tener sentimientos de tristeza. Kubler-Ross hablaba sobre las etapas, recién las nombraba Ale, ¿no? Que no se suceden, no vienen una detrás de otra, se van atravesando como uno puede y con las herramientas con las que uno cuenta. Es importante remarcar que cuando hablamos de duelo las emociones se alteran, como también se alteran los sentimientos. A veces este mito se relaciona con el deseo, la necesidad que tienen amigos, familiares, vecinos, de ver a la persona que duela, ¿sí? Triste. Entonces, nada, le dice, vamos, ya vas a salir adelante, no llores. En realidad, nosotros no aconsejamos, siempre decimos que cuando un paciente se presenta por primera vez en terapia y dice que está en duelo, como profesionales de salud mental, nosotros lo que hacemos es acompañar. No damos tips, no decimos qué hacer, no aconsejamos, simplemente nos limitamos a escuchar, porque la manera que tenemos de poder ayudar es transitar con la persona los sentimientos que tanto lo están vulnerando. Nosotros decimos que estar triste está bien, ¿sí? Que a veces es lo esperable. La tristeza muchas veces se manifiesta de manera distinta. Algunos pacientes se aíslan, otros se ponen a llorar, otros se enojan. Es importante que, bueno, que de alguna manera podamos entender que todas estas manifestaciones de tristeza están bien. Algunos pacientes suelen hablar de la persona fallecida y eso les hace bien. Otros creen que no hablar de ellos les hace bien. Lo importante es que sea una elección, eso es lo que creo que tiene que quedar claro. Si el paciente decide no hablar, está bien, pero si decide hablar, también está bien. Y está en los amigos poder escuchar, no decirle porque no hable, se va a sentir mejor. Era como decía Ale al principio, el duelo se vive. ¿Se pueden saltear algunas etapas? Sí, pero a la larga se vuelven a vivir. La ficha nos cae a todos en mayor medida, en menor medida, con más tiempo, sin tanto tiempo, con más lágrimas, con más enojo, pero todos de alguna manera hacemos nuestro proceso de duelo. Em, bueno, me parece que estar triste es algo esperable, llorar es algo esperable, todas las emociones entonces que nos atraviesan son esperables. Sabes que leyendo eso para armar un poco el conversatorio, encontré unas palabras de Shakespeare, el poeta inglés, que dice que dar palabras de tristeza, da palabras de tristeza. El dolor que no habla agarra al corazón, el corazón forjado, y lo obliga a romperse. Entonces, digamos, por ahí es un lenguaje muy específico, ¿no? De la literatura, pero tiene que ver con esto. La tristeza necesita encontrar un lenguaje, y no porque hablemos de tristeza nos va a poner triste, no, la tristeza aparece, es esperable, y por supuesto, lo que vos decías, Leila, es cierto, hay personas que no tienen ganas de hablar de lo que les sucede y hay otras que sí,
pero que alguna palabra hay que encontrar para toda esta emoción de la tristeza que a veces es muy invasiva y hay situaciones que, digamos, que generan como una gran oleada de tristeza, ¿no? Sigo con el otro mito. A ver, vamos a ver. Basta expresar emociones para resolver el duelo. A ver, es condición necesaria expresar emociones, ¿sí? Es un poco lo que hablamos antes. Hay que darle cauce a hablar de las emociones, que ya son muchas, después vamos a especificar un poquitito más cómo se van dando, pero bueno, ya hablamos de la tristeza, puede darse el enojo, puede darse el miedo, pero esto es condición necesaria, pero no es suficiente. Hay varias tareas en el proceso de duelo. Una de las principales tareas como inicio del proceso es reconocer y aceptar la pérdida, ¿no? El proceso de duelo nos ubica en el mundo desde otro lugar. Entonces tenemos que empezar a mirar el mundo de otra manera. Hay que hacer ajustes, hay que cambiar esquemas, costumbres, roles, y esto lleva tiempo. Es una tarea psíquica, es una tarea también por ahí de la familia. Hay familias donde por ahí si fallece un padre, una madre, digamos, requiere sí o sí un cambio y ajustes, y requiere también de la ayuda del entorno, ¿no? Con el tiempo se van encontrando nuevos sentidos y proyectos, pero esto lleva su tiempo. El tiempo de reciclar la vida lleva tiempo. Así que bueno, es un poquito esto, ¿no? Lo que queríamos decir. Expresar emociones, pero también hacer un trabajo psíquico de cambios y ajustes. No sé Sí, si quieres comentar algo más. no, quería enganchar justo el próximo mito, que es el duelo debe terminar en un año. Esto que justo venías diciendo vos, decimos que el duelo dura lo que tiene que durar. El duelo se acompaña, no se aconseja, como decíamos recién, el duelo se escucha, el duelo se siente. El duelo pone a prueba a la persona que duela, la pone en un lugar de protagonista. La persona se hace activa y se hace dinámica, aún estando en una cama llorando, es activo. Ese llanto es activo, ese llanto está hablando por esa persona que está duelando, está manifestando un dolor. El duelo es eso, es dolor. Es que la persona pueda atravesarlo con las emociones que siente y las manifiesta de la manera que puede. Pone sus recursos de una manera única, porque la manera que tengo yo, Ale, de duelar no es la que tenés vos, porque tenemos distintas herramientas. Porque en psicología decimos que cada ser humano es único. Entonces las maneras de duelar son distintas de acuerdo a la cantidad de personas que tenemos. Entonces decimos que a veces aconsejamos esperar un año, ¿sí? ¿Por qué un año? Porque a veces ese año es en el transcurrir lo que permite a la persona vivir las fechas importantes. Están las fiestas de fin de año, están las fiestas Día de la Madre, Día del Padre, y muchas veces es lo que nos pone, ¿sí? Alertas, sabiendo que ese día va a venir. Después nosotros no solemos dar tips, pero a veces los pacientes nos preguntan y por lo menos lo que yo aconsejo es respetar el lugar del fallecido, aunque sea la primera vez. Si una persona fallecida era, no sé, el padre, respetar en una fiesta de fin de año el lugar de la cabecera, aunque sea por una vez, para que todos los que estén sentados tengan la implicación de estar todavía con esa persona, porque a veces el que está duelando lo necesita hacer. Y de vuelta, como decíamos al principio, no hay nada que esté bien, no hay nada que esté mal. Cada uno lo hace como puede y con las herramientas que tiene. A algunos les puede llevar un año, otros le puede llevar 6 meses y uno puede estar 2 años. El tema es, bueno, ver
qué se repite, qué tiene de insistente, ¿no? Como para decir, bueno, sobre esto es lo que tengo que trabajar. Lo importante es que en los duelos hay objetivos. Y estos objetivos, por más dolorosos que uno parezca que es atravesar el duelo, porque de hecho lo es, el objetivo aparece. Pero no me quiero adelantar porque ese tema del objetivo lo tengo planteado para el próximo duelo, para el próximo mito, que, que, que me parece muy importante que nos quede clarito. Bueno, bárbaro. Es que se va todo ensamblando, ¿no? Sí, se va enganchando, Se claro. va, se va enganchando, como que nos vamos metiendo en el territorio para hablar sobre duelo, a partir por ahí de las falsas creencias, pero está bueno desmistificar un poco algunas cosas como para ir entendiendo. Para mí lo más importante es ir comprendiendo que justamente que es un proceso, que es universal, que todos lo pasamos y que es personal al mismo tiempo. O sea, que es como la huella digital. Todos tenemos huellas digitales, pero cada huella es diferente. Entonces, no hay ni una mejor forma ni una peor, es la propia. Por supuesto, a veces hay que intervenir y ahí entramos por ahí en los agentes de salud para ayudar a que este proceso se pueda realizar, ¿no? Y atravesar. Em, seguimos con esto, tiene que ver el duelo, el otro mito es el duelo es un proceso en etapas en forma lineal. Bueno, el duelo es un proceso en etapas, ¿sí? Pero no sé si en forma lineal, digamos, no podemos, digamos, acá hay que desmitificar un poquito esto de, a ver, el duelo dura un año y entonces nos imaginamos que cada etapa dura 2 meses. No, no es un ciclo lectivo de colegio. Acá implica un proceso porque tiene un punto de partida, que es la pérdida del ser querido, y tiene un recorrido y un punto de llegada que tiene que ver con asumir la pérdida, acomodarse a las nuevas situaciones y poder recordar al ser querido sin tanto dolor y sin tanto sufrimiento y con nuevos proyectos. Esto en cuanto al comienzo y digamos, al punto de partida y al punto de llegada. En cuanto a las etapas, hay una psiquiatra, Kubler-Ross, que habla que ella trabajaba con pacientes moribundos y ella veía y observaba estas etapas que se daban en el duelar la propia muerte, ¿no? O pacientes, digamos, familiares de pacientes que pasaban por estas etapas. ¿Qué pasa? Ahora las voy a nombrar. Tampoco son etapas que se dan 2 meses una, 2 meses otra en forma lineal. A veces se pueden dar con mayor intensidad alguna etapa o fase y con menor intensidad otra. Depende de cada duelo, de cada contexto. Ella hablaba digamos, de las siguientes fases que se pueden llegar a dar. La perplejidad, el shock, la confusión como primer momento cuando ante el impacto que implica la muerte de un ser fallecido, en general se produce. Pero también, por ejemplo, digamos, la perplejidad es muchísimo mayor o la confusión o el impacto cuando hay un accidente que, por ejemplo, cuando se viene de un proceso de acompañamiento de una enfermedad terminal, no es lo mismo, ya no hay tanta perplejidad en cuanto ya se espera el momento de la muerte. Quizás hay perplejidad o confusión en el momento de recibir la noticia, ¿no? De la enfermedad. Después viene una etapa como de negación, que es muy habitual. No, esto no puede ser. Esto, digamos, no, a mí no me está pasando. No, pero ¿estás seguro? Esto, como que esto es así. Viene otra etapa de ira, otra emoción, la ira y el enojo, que por supuesto dependerá de las situaciones y del contexto, ¿no? Estamos viendo un montón de situaciones de muerte por ahí, por accidentes o por accidentes de tránsito o por, digamos, gente que por ahí es atacada. Esto genera mucha ira, genera mucho enojo, es normal, es esperable.
proviene después otra etapa de tristeza, ya aceptando un poquito más, o sea, empieza como el asumir que ya la persona no está y viene la tristeza por lo que se extraña de esta persona, por los momentos pasados, porque ya no está más con nosotros. Y finalmente viene una etapa de aceptación que es ya cuando es como el punto de llegada que decíamos, es asumir que la persona ya no está y es poder recordarla y tenerla presente en nuestro corazón, ¿no? Y seguir la vida porque la vida continúa, ¿no? Esto es lo esperable que se den estas etapas, pero vuelvo a repetir, por ahí hay personas que por ahí tienen un poquito, digamos, se refuerza quizás el tema del enojo, el enojo y no la tristeza, y hay otras personas al revés que están más tristes y no es que están enojadas. Un poco, digamos, está bueno, digamos, poder hablar de estas fases porque por ahí vamos a ver en algunas personas en esto, cómo se va sucediendo, ¿sí? Y nos vamos a ir dando cuenta en cómo van pasando a veces de una etapa a otra para llegar a este punto de llegada. No sé si vos querés agregar algo más, Leila, de este mito. Estás muteada, Leila. Sí, perdón, porque estaba tosiendo recién. Mm. Estaba pensando en esto que vos decías, que es cierto, a veces las personas, por lo menos cuando llegan a consultorio, dicen, yo nunca me enojé. Y nosotros decimos, o por lo menos yo, lo que digo es que son etapas, que no necesariamente se tienen que vivir una detrás de la otra, que si llegan a la aceptación, no necesariamente tuvieron que estar enojados, que a veces la manera de manifestar el enojo puede llegar puede llegar a ser cuando uno responde mal, pero me vivo peleando, entonces uno hace la intervención. Vos dijiste que no estuviste enojado, que salteaste esta etapa, sin embargo, hace, no sé, 3 sesiones atrás dijiste que la gente te decía que vivías, no sé, contestando, que estabas en desacuerdo. Le digo, tal vez esa forma es la que vos tenés de manifestar tu enojo. Creo que es muy importante darle herramientas al paciente cuando se presenta para que él pueda entender que esto que le está pasando está bien, que si se enoja y que si responde mal, está bien, que son etapas y que esto no va a durar toda la vida. Entonces él se tiene que permitir estar triste. Y si alguien le dice que no debe hacerlo, decirle, contestar y decirle, esto es lo que yo siento, esto es lo que me está pasando, te pido que me acompañes y no que me juzgues. A veces evitar que yo llore no quiere decir que no extrañe a la persona. Simplemente no lloro adelante, porque eso también pasa. Uno vienen los pacientes a consultorio y lloran. Y muchas veces dicen, simplemente lloro porque no me puedo permitir llorar delante de mis hijos, porque extraño a mi pareja. Y nosotros le decimos que está bien, que ese que es la manera que uno tiene de expresarlo, ¿no? Pero que uno se tiene que hacer sentir, tiene que decirle a los hijos que uno es un ser humano y que también extraña, y que hay veces que uno tiene ganas de llorar y hay veces que uno tiene, no sé, ganas de salir a comprar ropa y no por ir a comprar ropa está mal o deja de extrañar. Relaciono esto con el tema del tiempo, ¿no? Como que el tiempo todo lo cura. Nosotros decimos que el paso del tiempo va a mejorar el dolor. Sí, tal vez, pero que el tiempo es una condición, pero no es lo único. O sea, se tienen que dar un montón de otras cosas. O sea, no es que el tiempo solo en sí mismo cura la herida y uno se queda sentado esperando que pase un año y ya está. No, para eso tiene que crecer. Se necesita procesar, se necesita no huir, no taponar esta falta que aparece, vivenciarlo desde el crecimiento personal, desde el aprendizaje. Duele, sí, duele mucho, pero el dolor nos hace un poco más fuerte, dicen algunos autores. En cada crisis siempre hay una oportunidad. Es aprender a convivir con una nueva realidad. Es un nuevo esquema vital. Esto me parece re importante, es un nuevo esquema vital. Yo no voy a ser la misma persona que era antes cuando la persona vivía.
a veces porque esa persona cumple roles muy importantes, ¿no? Capaz que es el jefe de hogar y es el que organiza la parte económica de la casa, y cuando esa persona no está, uno tiene que asumir un nuevo rol. Entonces, yo ya no voy a ser esa persona, ahora voy a ser una persona tal vez un poco más activa. Eh, Dijimos que recién que el trabajo de duelo es esto, es un trabajo. Es importante mencionar, como dijimos recién, que no es lineal, que aparecen altibajos, y que aceptar la pérdida de la persona en el final de la etapa de duelo es cuando nosotros decimos llega el momento de sanación. Uno sanó. No sé si se va a curar, pero sí va a sanar el alma, va a aprender a convivir con esa falta, va a aprender a reorganizarse, va a aprender a asumir estos nuevos roles, ¿sí? No sé si la economía va a ser igual, va a ser algo distinto, en donde uno aprendió porque se quedó con el rol que ocupaba la otra persona, y aprendió y creció, y por lo tanto sanó. Me parece que, bueno, seguimos en la misma línea, ¿no? De el tiempo como necesario, o sea, darse el tiempo, y también con el que la persona es protagonista, ¿sí? De su propio duelo. Entonces, como que es necesario hacerse activo en ese proceso. Digamos, aunque uno esté tirado en la cama, digamos, pero hacerse activo en el sentido de asumir que es el proceso propio. Con lo cual, esto es el tiempo locura en tanto que uno hace lo posible para curarse. Y se me ocurre una idea también con esto de las heridas, llevan tiempo, pero hay que ayudarlas a curarlas, ¿sí? Si no quedan mal cerradas, ¿no? O si a veces quedan abiertas, ¿no? Y la muerte, el fallecimiento de un ser querido deja una herida, deja una marca, que es verdad que por ahí se puede suturar, se puede cicatrizar, pero la marca está, o sea, eso sigue. Pero no es lo mismo que quede una herida bien cerrada a que quede abierta o mal cerrada, porque si no, otras situaciones van a abrir nuevamente esa herida. En esto es cuando nosotros decimos el proceso que no se realiza, digamos, metabolizando el dolor, en algún momento aparece nuevamente con otras situaciones traumáticas, y se pueden desplazar estos dolores previos a nuevas situaciones, ¿no? Totalmente. Bueno, seguimos con los mitos. Hay un una creencia que dice que debemos retomar inmediatamente las actividades. Y es costumbre, digamos. Yo entiendo, hay mucha gente que quiere ayudar a la persona que está en duelo y te dice, no, no, vos tenés que empezar, retomar tus actividades, vida continúa de una manera como inmediata, ¿no? Sin poder como, sin permitirse por ahí hacer todo ese proceso de aceptación de la pérdida. Muchas veces en esto de retomar inmediatamente las actividades, hay como una necesidad de desconectarse y, digamos, es válida, ¿no? Pero a veces funciona como tapón del dolor. Entonces, ahí se ve muchas veces la negación, ¿no? No, esto no pasó, sigo con mi vida como si nada. Bueno, esto es también, es como, es costumbre por ahí en esta sociedad también tan activa de consumo, qué sé yo, que no respeta los tiempos de procesar por ahí un duelo, la tristeza. Así que es un mito que hay que prestar mucha atención, más que nada para cuando uno da consejos, ¿no? Bueno, seguí con tu vida, ¿no? Así que bueno, eh, me parece que es importante como puntualizar esto. No sé, Leila, si vos querés decir No, algo. me parece que era lo que veníamos charlando, ¿no? Uno no Sí, suele dar consejos, simplemente acompaña, porque a veces lo claro, que le resulta a uno no le resulta al otro. así es, así es. Bueno, y lo enganchamos con que debemos preocuparnos si la persona que sufre el duelo llora demasiado. Ujú. Eh, Nada, a veces esas cosas que llegan a consultorio, ¿no? Esto que decíamos recién, la persona se permite llorar en consultorio, o por el contrario, viene y dice, no, porque me manda mi hija porque estoy llorando mucho.
Entonces nos preguntamos, ¿cuánto es de lágrimas lo esperable? O sea, no la medimos, no tenemos ni idea lo que hay que llorar, simplemente aparece. A veces es el llanto y como decíamos recién, a veces es el enojo, a veces son notas de la ira, el aislamiento, porque también el aislamiento puede ser un mecanismo defensivo que uno emplea para atravesar una situación. Decimos que toda persona que empieza un trabajo de duelo debe asumir que para elaborarlo saludablemente necesita atravesar estas etapas, que tiene que experimentar y expresar los sentimientos y emociones, la ira, el llanto, los recuerdos, la soledad, el aislamiento, comprometernos con algo que verdaderamente se quiere, algo que valga la pena, algo que nos importe verdaderamente. Hace unos años yo había leído un libro que es recontra conocido, que es el libro de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, y bueno, creador de la logoterapia. Después yo leí algunos libros más que le siguen a ese libro. Y bueno, él estuvo, para los que no lo leyeron, lo recomiendo. Es un libro muy chiquito, muy simple de leer, pero que, nada, nos hace pensar en el todo mismo. Víctor Frank estuvo en campos de concentración, salió con vida y después, como creador de la logoterapia, se hizo una pregunta que era por qué las personas, ¿no?, cuando estaban en los campos de concentración no se suicidaban. ¿Qué era lo que los motorizaba a seguir con vida? ¿Por qué? Y él respondió años después y con mucho estudio que eran porque tenían objetivos. Esas personas se proyectaban a futuro con objetivos. Propósitos Hay también decían, ¿no? Como un propósitos, el claro, propósito de vida. de la vida, el propósito de la vida, un objetivo para seguir viviendo. Claro. Hay una autora que es la autora de la bailarina de Auschwitz. Sí, 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 Es sí. un libro muy bonito, Es yo lo leí en hermoso. vacaciones, se llama Edith Eger. Ujú. Ella, siendo chiquita, también va a un campo de concentración y lo primero que recibe es la separación de su mamá y de su papá en esas filas interminables de personas. Y tiempo después se da cuenta de que su mamá y su papá habían sido asesinados en las cámaras de gas. Y ella se llama la bailarina de Auschwitz porque ella baila para Mengele. Y también dice, yo mientras bailaba lo miraba a los ojos y sabía que él era el asesino de mi mamá y de mi papá. Y volviendo y retomando a Víctor Frank, ¿qué era lo que motorizaba a esta autora a no suicidarse? Y ella, tiempo después, discípula de Víctor Frank, coincide en decir esto, que ella tenía un propósito en la vida, que tenía un objetivo que era continuar. Ella se hizo muy famosa, ella termina haciendo su licenciatura en psicología, hace su doctorado, y bueno, y Víctor Frank le escribe una carta. Pero cuán importante a veces es esto, ¿no?, de poder decir los objetivos de la vida, porque uno cree que con la persona amada se acabó el mundo, se acabó la vida. Y a veces poder entender, si bien cuesta, yo entiendo que cuesta y que es un proceso doloroso y desgarrador muchas veces, el tiempo, que si bien no lo cura todo y es una condición necesaria para poder sobrellevar la situación, es lo que nos permite, ¿no?, poder, conforme pase ese tiempo, poder como aislarnos de esa situación y poder proyectar a futuro un nuevo objetivo. Creo que tal vez ahí está como el cierre del duelo. O sea, es doloroso, sí, las emociones nos atraviesan y sentimos que nos despersonalizamos, sí, pero hay un objetivo, que es lo que nos permite poder sobrellevar la situación y salir adelante. La resiliencia, porque uno aprende a convivir con la ausencia. Ale, decime que querés decir algo. No, 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 que estaba escuchándote y se me vinieron un montón de ejemplos, digamos, de gente conocida, que gente que conozco, que, por ejemplo, los padres de la escuela ECOS, los chicos que fallecieron en la tragedia de Santa Fe, han logrado de una manera impresionante transformar el dolor y superarlo, y hacen una vez al año un festival del Día del Estudiante Solidario, para juntan
cosas y dinero para escuelitas, las escuelitas del interior del país. Pero además generaron, por ejemplo, una asociación que se llama Conduciendo a Conciencia y han logrado muchas, que se visibilizara todo el problema del alcohol, digamos, la importancia que tiene conducir a conciencia, ¿no? Han transformado su dolor. Y bueno, y aparte lo ves en un montón de instituciones y asociaciones en donde hay situaciones de pérdida y después se transforma eso en ayuda al prójimo, ¿no? La trascendencia, digamos, se otorga un sentido al sufrimiento solamente trascendiendo el sufrimiento personal y dando a otros. Pero bueno, es todo un trabajo. Y hay otra cosa más que me parece importante. Solo uno no puede. Siempre es con otros, siempre es con otros. O sea, uno tiene que hacer el trabajo personal, no lo puede hacer nadie en reemplazo de uno, pero al mismo tiempo es con otros, es en grupo y es con las redes sociales y es con los vínculos. Creo que ese es como yo creo que es el secreto por excelencia, es la vinculación con otros, por supuesto, que nos hacen bien y que nos ayudan a transformar ese dolor en algo, en una perla, ¿no? A veces. A veces no se puede, pero bueno, por lo menos se transita el dolor. ¿M? Así que... Sí, nosotros eh, con esta plaquita, Ale, ya terminamos dame. los mitos. Me parece que hay una más. Sí, Maca, si podés pasar a la que sigue. sí. Es esta que em, en realidad por ahí requeriría por ahí de otro conversatorio, de otra charla más, pero ¿a qué le tenemos que prestar atención cuando? Porque a pesar de que el duelo, por supuesto, no es una enfermedad, es un proceso normal, hay situaciones que hay que prestarle atención porque se puede patologizar, se puede hacer crónico el duelo, se puede complicar, decimos nosotros cuando la duración es excesiva, ¿sí? A pesar de que no hay tiempo, bueno, no es lo mismo por ahí tener 1 o 2 años de duelo que a los 10 años estar en la misma situación que cuando sucedió el fallecimiento de la persona querida, ¿no? Cuando hay emociones muy intensas que son devastadoras, o cuando hay síntomas físicos, angustias muy intensas y conductas desadaptativas. Y acá hablamos de por ahí adicciones, alcoholismo de una manera extrema, ¿no? Acá lo que hay que prestar atención es a la cantidad y a la cualidad, pero prestar atención a eso, ¿no? Es importante saber, acá lo señalaste vos, Leila, que siempre se puede pedir ayuda, que es un poco lo que hablamos. ¿Qué ayuda? Pues ayuda a través de los agentes de salud, pero también ayuda a través de las redes de sostén, ¿no? De sostenimiento familiar, de amigos. Así que nos quedamos con este mensaje, ¿sí? No sé si Sí. hay alguna otra cosa más, No, a mí alguna se me había otra ocurrido cláusula. Ujú, finalizar con unas recomendaciones, ¿sí? Recomendaciones, por dale. supuesto, tomado y entre comillas, que decimos que aceptar la realidad de la muerte y aprender a desgarrarse, a despegarse del ser querido que falleció. Y eso es una recomendación, aceptar y aprender a despegarse, aprender a soltar, que tanto está en boga hoy, soltar, soltar. Ujú, Expresar los sentimientos, comunicar todo aquello que haga que a uno le permita ser un poco más feliz, ujú, permitirnos llorar, debemos ser comprensivos y pacientes con nosotros mismos. A veces querer adelantar estas etapas es imposible. Tenemos que aprender a ser pacientes. De vuelta, lo que le lleva a una persona 6 meses, a otro le podrá llevar 8 y a otro le llevará 1 año y medio. Entonces, esto de ser pacientes, de respetarnos, ¿no? ¿Cómo pretendemos que los demás nos respeten a nosotros si nosotros mismos no podemos respetarnos? Y por último, y me parece sumamente importante, es no tomar decisiones en momento de duelo. Que esto lo dejamos, nada, lo dijimos, pero no hicimos hincapié.
Uno no Es tiene que verdad. tomar ninguna determinación en momento de duelo, esto de vendo la casa. No, esperá, atravesá la situación, salí fortalecido de esa situación, aprendé a convivir con ese dolor y una vez que vos creas que pasaste las etapas del duelo, entonces si decidiste que hay que vender la casa, se vende y si decidís que se alquila, se alquila. Lo importante de vuelta es respetarse a uno mismo. Ujú. Bueno, Bueno, me parece que fue interesantes las completo. recomendaciones, hay mucho más para poder conversar y, digamos, cada uno de estos temas podría implicar una charla más exhaustiva y hasta podríamos después, de acuerdo a las inquietudes, también hablar de lo que es el duelo en oncología, ya sea que es lo específico nuestro, ¿no? Ya sea de los pacientes, de los familiares de los pacientes que han fallecido, el duelo que tienen que atravesar, como el duelo propio, ¿no? También el duelo oncológico, el duelo propio. Pero bueno, esto queda abierta entonces digamos, la posibilidad de seguir ahondando en estos temas. Y lo que esperamos es que les sirva para poder comprender la realidad humana que con todas sus aristas, con los dolores, sufrimientos, pero también con la esperanza. Así que ya damos por terminado la Por charla. finalizado, sí. Sí. Saber, Maca, no sé si vos podés comentar el número de teléfono de la asociación, saber que como dijimos recién en la plaquita, el duelo se atraviesa, sí, personalmente, pero con ayuda de los demás. Entonces, a veces poder llamar a la asociación cuando uno siente que no se, no se puede encontrar todavía a sí mismo, pedir ayuda no está mal. Perfecto, chicas. Bueno, muchas gracias por este taller de duelo. No tengo la placa a mano, siempre la tiene Alejandra, así que lo digo oralmente, después lo dejamos por escrito en la descripción del video. Si recuerden aparte que tenemos grupos de pacientes, grupos para familiares, terapia individual, asistencia nutricional, y bueno, por cualquier cosa que necesiten, se pueden comunicar por WhatsApp al 11 28 33 59 50. Y aparte nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como ASOC Sostén. Y bueno, y suscríbanse también al canal, denle clic a la campanita si les aparecen los nuevos videos cuando los vayamos haciendo. Solemos hacer charlas, talleres de distintos tipos de cáncer, a veces de alguna temática particular como el día de hoy. Así que bueno, en redes vamos subiendo toda la información y si le dan clic a la campanita les van a avisar cuando tengamos un video nuevo subido. Así que bueno, chicas, muchas gracias. Muy completo, muy interesante, la verdad, y esperamos tener un nuevo taller dentro de poco. Bueno, Ojalá bueno, así sea. hasta la Gracias. próxima y estamos a disposición. Gracias, Muchas nos gracias. vemos. Chao.